Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy. Y que la gran mayoría de la sociedad universal trabaja de lo que puede. Siendo muy joven, a uno se le despertó la voluntad de ser periodista, y éramos de las primeras camadas que egresábamos de las entonces escuelas de periodismo, en un tiempo donde al periodista se lo formaba. Para entonces, en las redacciones se nos miraba de costado porque estaban todos convencidos que el periodista nacía. A lo que esta camada de los entonces jóvenes le decíamos, sí, pero hay que formarlo. Con el paso de los años, la mayoría egresa de los institutos, incluso a nivel universitario, pero han perdido casi la condición investigativa, han perdido la voluntad de averiguar de qué se trata, se ha perdido hasta la capacidad de preguntar y no hacen toda la escala. Es decir, ¿cuál es la escala? En la vieja construcción de nuestra carrera, uno nacía como reportero, pasaba a ser cronista, después, si trabajaba mucho tiempo, pasaba a ser redactor, y si era redactor, estamos hablando de un medio gráfico, le daban firma. O póngalo de otra forma, si usted estaba en el deporte, podía hacer vestuarios, después una conexión, a lo mejor después el comentario, y después, a lo mejor algunos pocos, podían llegar a ser relatores. Y hoy parece que todo está cambiado, que todo está invertido, que nacen casi los, entre comillas los editorialistas, que casi todos se creen con derecho a tener opinión propia, a pesar de que hay escalas en nuestra profesión donde algunos están para buscar información, otros para desarrollarla y otros para opinar. Porque para eso se requiere también tener todo un camino recorrido y toda una estructura de cómo hacerlo. Pero lo que se pone más en evidencia que nunca, aunque siempre fue así, es que en un medio, sea televisivo, gráfico, radial, el que fuere, no se puede expresar con libertad de prensa, que no existe, sino con libertad de empresa. Y a partir de que las empresas forman un negocio, todo hecho editorial periodístico constituye negocio en sí mismo. Y si es un negocio, se hace para no perder dinero. Y si para no perder dinero tienen que empezar a falsear la realidad, se empiezan a meter en un pantano donde terminan siendo finalmente voceros de intereses. Ha pasado en la Argentina históricamente, y entonces, cuando se sienten abrumados porque pasan a ser más protagonistas que los propios actores de la política, y en un momento determinado lo que armaron se derrumba, les corre un raro frío porque dicen, ¿y ahora cómo seguimos si lo que nosotros imaginamos o pensamos se nos viene abajo? Y es el caso puntual, imaginable, de si Cristina Fernández fuera candidata a presidente una vez más, donde le han tirado, del punto de vista de desprestigiarla y denigrarla, todo aquello que se pudo comprobar y lo que no se pudo comprobar. Los ilícitos que están en la justicia y todos los otros ilícitos que se hicieron imaginables en función de esta situación, para llegar al desprestigio de una persona más allá de si era cierto o no era cierto. Se trataba de instalar un desprestigio. ¿Y por qué había que instalar un desprestigio? Porque había que sacar de juego a alguien a instalar a otro. A partir de esta situación que no es nueva en la política argentina, lo hicieron después de Casero, lo hicieron después de Perón, lo hicieron muchas veces, empezó a surgir el otro episodio. A lo que ellos apostaron salió tan mal
que la gente dijo, no me importa si es cierto lo que dice esta determinada prensa, sino solo sé que antes estaba mejor. Y en ese juego de convivencia, y más allá de juzgar si es cierto los ilícitos que se le achacaron, la sociedad empezó a decir que todo lo que había prometido el que hoy gobierna se transformó en mentira y que esta mentira es superadora de cualquier ilícito que pueda haber cometido el gobierno anterior, porque la amnesia colectiva hace que se olviden de eso porque antes vivían mejor. El propio Perón dijo en el 55, después de caer en el exilio, nosotros no es que fuimos tan buenos, sino que los que vinieron atrás fueron peores. Y frente a esta situación, ayer, el representante del Fondo Monetario Internacional se reunió con los integrantes de la CGT y al salir los periodistas le fueron a preguntar sobre la situación. Y dijo Caldarelli, ya pasó lo peor, a nuestro entender. Inmediatamente después le instalan lo otro, los riesgos que existirían ante la posibilidad de que Cristina vuelva. Y entonces, la voy a leer para no confundirme, dijo textualmente el representante del Fondo Monetario Internacional, Roberto Caldarelli, nosotros no tenemos ningún temor de nadie. ¿Y por qué dijo esto? Porque en realidad el Fondo Monetario, ¿qué miedo puede tener? El miedo en todo caso lo tenemos que tener los argentinos, que quedamos enganchados a un endeudamiento de siglo. Cuando le preguntan que la Argentina va a tener que refinanciar, dijo, es muy temprano para hablar de una refinanciación. O sea, no dijo no hay que hacerla, porque todos saben que no se va a poder cumplir lo que firmó el gobierno, sino que dijo que era muy temprano. O sea que se viene otro mega canje, gane quien gane las elecciones. ¿Y por qué dijo esto que no le temen a la posibilidad de Cristina? Porque Cristina, ella misma se autocalificó, fue una pagadora serial de los intereses de la deuda. La Argentina pagó 200.000 millones de dólares en su gestión de intereses. No se canceló la deuda como creía la sociedad, sino de los intereses de la deuda. Y lo único que se canceló en serio fue lo del Fondo Monetario, que lo canceló Néstor Kirchner. Entonces, no hay que confundirse, ni creer que si Cristina fuera candidata va a bajar de Sierra Maestra haciendo la revolución. Porque algunos piensan o imaginan que si fuese candidata, llegaría con esa posibilidad. No, eso no existe. Pero además de no existir, tampoco sabemos si va a ser candidata porque ella no lo ha dicho. En realidad, la única vez que dijo algo, dijo que no iba a ser candidata, de esto hace ya 1 año y medio largo. Frente a esta realidad y al desastre del gobierno de Mauricio Macri, los que hicieron la grieta y que trataron incluso de inflar la cantidad imaginaria de respaldo que tendría Cristina a los efectos de que ellos estaban convencidos hace 1 año y medio atrás, 2 años, que con la única que le podían ganar era Cristina, se pasaron tanto de rosca que pasó lo del pastor mentiroso. Se volvió realidad. Le dieron tanta manija a la cosa que finalmente las encuestas de ahora están arrojando lo que ellos antes inflaban y que ahora se lo da como resultado cierto. Y lo más grave es que le podría ganar en primera vuelta si fuera candidata. Y entonces tiembla todo el poder oculto de Cambiemos, porque una vez más se equivocan en la forma de encarar el tema. Y frente a esto, el Fondo Monetario, ¿qué hace? Habla con los que pueden sucederla. Y hubo un viaje que hizo a Estados Unidos Kicillof, que pasó casi desapercibido, siguiendo una agenda para tocar timbre de algunos republicanos. Algunos dicen que la operó Manzano, esa agenda, y que por eso su socio, Vila, estaba sentado en primera fila cuando presentó Cristina el libro.
a pesar de que Vila públicamente instalaba y hablaba de Massa, y a pesar que tiene programas que están bancados por el gobierno y que matan y destrozan todos los días a la senadora, juega 3 puntas, por aquello que decíamos del poder. ¿Por qué? Porque están imaginando que un regreso de Cristina haría caer en desgracia al poder mediático del diario La Nación, del diario Clarín, y que ellos podrían instalar un nuevo imperio y un nuevo tiempo en las comunicaciones. Todas estas cosas pasan a nuestras espaldas sin que la sociedad se dé cuenta, y nosotros, que optamos por este trabajo de muy jovencitos, y que tenemos más de 50 años haciéndolo, hemos aprendido algo, que el periodista es esclavo de sus silencios y que se siente realizado en su libertad de expresar lo que sabe. Y se lo contamos porque sabemos que otros no lo cuentan, pero además se lo contamos con los años que nos da la profesión, agregando absolutamente la parte subjetiva, porque el ser humano, que es subjetivo, por suerte eso es subjetivo, maneja una información que el negocio periodístico presenta como objetivo. Y la verdad, no hay libertad de prensa y no existe la objetividad. Existe la subobjetividad del que lo escribe y existe solamente la libertad de empresa. Y en esa libertad de empresa, en un vuelo donde Cristina, siendo presidente, coincidió con Manzano, le pidió en el avión que no comprara Vila Manzano Ámbito Financiero y que se lo dejara a Cristóbal López, que estaba detrás de ese diario. Y a cambio, Vila Manzano terminaron siendo petroleros por concesiones petroleras en Mendoza, que le otorgó el gobierno. Y esas cosas que trascienden poco, que se saben poco, hacen, influyen, calientan pantallas, instalan editoriales en páginas, hacen que repitan como loros aquellos que levantan la información sin investigar, permiten que en las redes sociales vayan y vengan, y son los dueños de la información. Los dueños de la información tienen la capacidad de la deformación. Y cuando usted informa, pero también puede deformar, el resultado puede ser el de hoy. Un gobierno que hace agua por todas partes, pero una oposición que no termina de construir ese sector opositor, porque se ha mentido tanto, se macanea tantas veces, que ya nadie sabe cuál es la verdad y cuál de las cosas que se dicen pertenecen al reino de la mentira o de la imaginación. En esta Argentina del fragote, en esta Argentina donde ayer llamaron para decir que había bombas en todas las terminales ferroviarias, donde un señor militante del PRO quiso entrar con una Magno 44 para matar a Macri, a la Casa de Gobierno, en esta Argentina donde pasan estas cosas, donde todavía estamos esperando saber las 2 personas muertas en Congreso, qué pasó, por qué fue, qué ocurrió, que los muertos ignorados, el hombre común, la mujer común, de todos los días, de la inseguridad. En este momento y en este tiempo de tanta confusión, el proyecto es muy simple. La Argentina tiene una enorme riqueza natural y entonces hay que empobrecer a los argentinos, fragmentarlos, dividirlos, porque lo que nosotros no sabemos aprovechar, otros nos miran con codicia. El domingo escribimos y anticipamos lo que ahora está en todos los medios, diciendo lo que nos iba a pasar con el tema de la soja, que estaba cayéndose como nunca en 10 años, y explicando la guerra comercial entre Estados Unidos y China, cómo nos iba a perjudicar, cuando en realidad nos podría favorecer si hubiéramos tomado el concepto exportador y de cuidado que correspondía con el campo, y no lo hicimos, y entonces ahora están todos asustados porque van a entrar $3.000 millones menos. Bueno, ese no es el único problema que vamos a tener. No llegamos a diciembre sin sobresaltos, porque si no, no parecería ser normal. Estamos acostumbrados a vivir
de sorpresa en sorpresa los argentinos. Ayer volvió a aumentar la divisa gringa, 46,40, se cayó la bolsa de Nueva York, casi 2 puntos y pico. ¿Por qué? Porque los chinos le dijeron a los norteamericanos, bueno, te devolvemos la pelota. 60.000 millones de dólares de tasas a los productos yanquis que llegan a China. Y tembló todo el mundo. La bolsa bajó en Buenos Aires 3 puntos, es una bolsa chica, pero bajó, y aumentó el riesgo país a 932 puntos. Todo esto se lo cuenta determinada prensa, determinada información, al que le importa, al que no le importa. Pero ¿sabe cuál es la verdad? La que a nosotros nos interesa. Que cada día nace un pobre, que cada día hay un mayor indigente, que tenemos la capacidad industrial parada absolutamente, que hemos batido el récord de la industria ociosa en la Argentina, que tiene todo por hacer, gracias a esta política de la libre importación, que tenemos un deterioro tal que nunca se vio, y donde aparecen dirigentes sindicales como Pereira, que hizo este arreglo con Macri para lo de Vaca Muerta y que tanto lo ponderaron y que se ha cobrado ya varias vidas y que ha tenido 2 muertos nuevos, a decir que una sola víctima más van a parar Vaca Muerta. Se murieron 8 desde que hizo este convenio tan libre como quería el gobierno y que apoyó el senador del Movimiento Popular Neuquino, que era el secretario adjunto de la CGT en época de Moyano. Por eso, algunos se preocupan por saber cómo sigue todos los días, y nosotros estamos tratando de explicarle cuántas cosas que ustedes no conocen ocurren a nuestras espaldas, y por eso no es casual que Cristina, al exponer su libro, haga una mención a Trump. Tampoco es casual que Caldarelli diga que no hay ningún problema si regresa Cristina, porque ellos están ciertos de que nos van a cobrar con dinero o por especies. Y entonces ahora viene una otra novedad que el gobierno va a presentar como un gran avance, porque van a sonar las maracas y van a decir, hemos entrado ahora a país emergente y entonces van a venir muchos capitales. Efectivamente, eso va a permitir que los fondos de inversión aconsejen a sus clientes invertir en la Argentina. ¿Saben para qué nos dan esa categoría? Porque ante el desquicio financiero nacional, con 4 monedas compran las empresas argentinas. Y en el mientras tanto, mientras nos descuidamos, 7 pozos petroleros de lo que se están licitando en la cuenca atlántica se los lleva Gran Bretaña. Eso sí, nos entretienen cuando a un coronel en retiro del ejército argentino le devuelven un sable en la embajada inglesa, mientras se están quedando con 7 pozos petroleros los usurpadores de las Malvinas. En fin, es la Argentina que no le cuenta a la prensa canalla, pero que hoy nos quisimos dar el gusto a nosotros, con más de 50 años y habiendo egresado de una escuela de periodismo, de decir que todavía hay algunos que creemos que se puede romper la libertad de empresa haciendo sus propias producciones.